El aire en el gran salón del Congreso de la Nación se sentía denso, cargado con el olor de viejas promesas, de papeles amarillentos y de un cansancio perpetuo. Tarde de martes, una tarde que debería haber transcurrido en la monotonía familiar. Discursos preparados, rostros de políticos impávidos, escaños vacíos como agujeros en la conciencia nacional. Desde su escaño, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se puso de pie. No estaba en la lista de oradores. Su acción fue una ruptura de las reglas, un desafío flagrante. Todas las miradas se clavaron en él, primero con sorpresa, luego con molestia y finalmente con un silencio expectante. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Había algo en la figura de Harfuch, un hombre que había enfrentado el fuego de los sicarios, que llevaba en su cuerpo las cicatrices de la guerra contra el narco, que hacía que hasta los políticos más veteranos contuvieran la respiración. Caminó hacia el estrado, cada paso resonando en el silencio mortal. En su mano no llevaba un discurso, era una carpeta negra, un expediente de acusación, una bomba de tiempo cuyo segundero acababa de llegar a cero. Puso la carpeta sobre el atril, sin mirar los rostros tensos frente a él. Miró hacia un punto indefinido, como si estuviera contemplando el abismo del propio país. Entonces habló. Su voz no era fuerte, pero era afilada como una navaja, cargada de un peso terrible. Lo que voy a revelar hoy no puede esperar ni un minuto más. El salón entero pareció quedarse sin aire. Esa frase no fue un preámbulo, fue una sentencia. En mis manos, continuó Harfuch, levantando la carpeta negra como un arma, tengo un informe secreto, un documento que ha sido enterrado, bloqueado, sellado por fuerzas políticas durante meses. Hizo una pausa dejando que el peso de cada palabra se filtrara en cada rincón de la sala. Su contenido, nada menos que la prueba de la infiltración sistemática, la podredumbre desde dentro, del crimen organizado en las más altas estructuras de poder de esta nación. Una traición que se ha extendido durante los 2 últimos sexenios. Una verdadera conmoción recorrió el salón. Los legisladores, que minutos antes bostezaban, ahora se enderezaban en sus asientos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Los teléfonos móviles salieron a relucir en pánico, las respiraciones quedaron contenidas en los pechos. La obra de teatro había comenzado de verdad, pero esta vez no había guión. Esto ya no era una comparecencia, era una purga. Y Omar García Harfuch, el soldado solitario, acababa de encender la mecha. El informe en manos de Harfuch no contenía acusaciones vagas. Era un mapa detallado que conducía al corazón de la oscuridad, dibujado por la Unidad Nacional de Inteligencia Criminal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agencias internacionales. Cada página era una puñalada, exponiendo las heridas supurantes del país. Harfuch no necesitaba gritar. Leía, con voz monótona, pero cada palabra era un trueno. 3 estados clave: Sinaloa, Sonora, Veracruz. Los nombres resonaron como campanas fúnebres. No eran lugares desconocidos, eran los bastiones de los cárteles, lugares donde la línea entre la ley y el crimen se había borrado hacía mucho tiempo. Pero esta vez, el informe señalaba directamente a los cómplices dentro del aparato estatal. En Culiacán, Sinaloa, el corazón del cártel de Sinaloa, el informe documenta: desde julio de 2022 hasta marzo de 2024, convoyes blindados del cártel fueron recibidos con total libertad en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, y las cámaras de seguridad fueron misteriosamente desactivadas, no una vez, sino múltiples veces. Una coincidencia mortal. Los murmullos comenzaron a surgir, como el siseo de serpientes en la oscuridad. Las miradas comenzaron a desplazarse hacia la bancada de Sinaloa, donde el senador Rubén Rocha Moya estaba sentado, con un rostro como una roca inexpresiva. En Hermosillo, Sonora, la voz de Harfuch se volvió más fría. Vehículos blindados, identificados como pertenecientes a capos del narcotráfico, patrullaron por zonas oficiales, zonas gubernamentales sin ser detenidos en ningún momento, como si fueran vehículos oficiales, como si las calles les pertenecieran. Y en Veracruz, un puerto marítimo estratégico, la situación es aún peor. Según documentos internos, en menos de 6 meses, 12 alertas de inteligencia de nivel federal, alertas sobre cargamentos, sobre reuniones criminales, fueron desactivadas por las autoridades locales. No se perdieron, fueron deliberadamente ignoradas. La atmósfera en el Congreso se volvió irrespirable. Esto ya no eran acusaciones de incompetencia, eran pruebas de complicidad, de una traición orquestada sistemáticamente. Harfuch levantó la vista del informe, sus ojos afilados recorriendo los rostros que palidecían de fiero. Habló.
esta vez como un oráculo dirigiéndose a un fantasma invisible en la sala. Cuando el crimen toca a las puertas de los palacios, ya no necesita esconderse. Esa frase fue un golpe letal. Todas las miradas, ya sin disimulo, se clavaron en Rubén Rocha Moya. Su nombre flotaba en el aire, un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar. Rocha Moya permanecía inmóvil, pero una gota de sudor comenzó a recorrer su sien. El silencio fue rasgado por una voz aduladora y apresurada desde una mesa lateral. «Ese informe no tiene autorización para ser presentado en esta sesión. Esto es una violación del procedimiento». Fue un burdo intento de censura, la reacción desesperada de un sistema que estaba siendo expuesto. Harfuch apenas esbozó una sonrisa. Levantó la carpeta una vez más, mostrándola al pleno, a los temblorosos teléfonos que grababan, a todo el país que observaba. «El crimen se fortalece cuando todo se debate en la oscuridad», rugió. «Hoy lo sacaremos a la luz de la justicia». Estalló un aplauso, al principio aislado, vacilante, luego más fuerte y luego el salón entero pareció estallar. Pero entre los rostros que aplaudían, había innumerables caras pálidas, ojos aterrorizados. No aplaudían a la justicia, estaban escuchando la llamada de la parca. Y entonces Harfuch pasó a la página 17. No era una página mecanografiada. En ella destacaba una frase escrita a mano con tinta azul, con una caligrafía firme y decidida. Una frase como un tiro de gracia al corazón de la falsedad. Hay políticos que no solo le fallaron al Estado, lo entregaron. No tenía firma, pero tenía el peso de la historia. Inmediatamente las cámaras profesionales que habían sido olvidadas afuera entraron en tropel. Los periodistas se empujaban unos a otros. En segundos, la imagen de Harfuch levantando la hoja con esa acusación trascendental se convirtió en un huracán en las redes sociales. Los hashtags Harfrocha y hashtag Congreso Traidor explotaron, convirtiéndose en tendencia nacional en menos de 10 minutos. La guerra había comenzado oficialmente. La tormenta de información del informe aún no había amainado. Harfuch, como un fiscal implacable, continuó lanzando pruebas de acero. 42 expedientes de investigación contra funcionarios locales habían sido archivados, inexplicablemente, entre 2019 y 2023. Cambios de personal de seguridad estratégicos en las localidades siempre coincidían, de manera extraña, con las oleadas de expansión del cártel de Sinaloa. Y el golpe de gracia. Registros de llamadas entre operadores del cártel y oficinas de candidatos políticos justo durante las campañas electorales. Los susurros en el salón se convirtieron en un rugido incontrolable. Varios legisladores comenzaron a escabullirse de la sala. Otros gritaban a sus teléfonos, tratando de apagar el incendio que se extendía. Pero ya era demasiado tarde. En medio del caos, Rubén Rocha Moya se levantó. El exgobernador de Sinaloa, el llamado padrino de la política del Estado, caminó hacia el estrado. Su rostro era duro como el acero forjado. Sus ojos ardían con una llama de odio. No pidió permiso. Tomó el micrófono. «No permitiré que nadie manche mi nombre en un show político barato y montado», rugió Rocha, su voz ronca por la ira. «Esto es un ataque personal, una calumnia cobarde disfrazada de informe, y no lo voy a tolerar». El salón se quedó en silencio, un silencio denso a la espera de la confrontación directa. Harfuch ni siquiera dejó que Rocha tomara aliento. Se levantó de su asiento con una calma aterradora, la calma de un hombre que ha mirado directamente a los cañones del enemigo. Se acercó al micrófono de enfrente con los ojos fijos en Rocha. «Senador», la voz de Harfuch era fría como el hielo, «usted no está aquí para defender su nombre. Usted está aquí para explicarle a la nación». Hizo una pausa, dejando que cada palabra se clavara en la mente de Rocha. «Explique por qué no actuó cuando las cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno fueron apagadas. Explique por qué los convoyes del cártel pudieron entrar en la Casa del Gobierno. Explique por qué sus jefes de policía tenían reuniones íntimas con los operadores del narcotráfico». Harfuch se inclinó hacia adelante, su voz ahora apenas un susurro mortal. «¿O todo eso fue también un simple error administrativo? Un silencio absoluto, mortal, pesado». La pregunta no era una pregunta. Era una espada que atravesaba la armadura de Rocha. Ni un aplauso, ni un grito, solo cientos de pares de ojos mirando fijamente, presenciando el colapso de un ícono de poder ante sus propios ojos. Rocha abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Su voz se quebró, reducida a un balbuceo desesperado. Yo siempre he luchado contra el crimen. No hay pruebas directas». Harfuch ya no lo miró. Se dio vuelta,
y caminó tranquilamente de regreso a su asiento. No necesitaba decir nada más. La verdad, desnuda y brutal, había hablado por sí misma. Minutos después, el video del histórico enfrentamiento explotó en Internet. El hashtag Rocha protege al narco se convirtió en tendencia número 1 en México en menos de 30 minutos. La imagen de un Rocha pálido, sudoroso y tartamudo contrastaba brutalmente con el rostro de acero y la frialdad de Harfuch. Al mismo tiempo, en Culiacán, Hermosillo y Veracruz, los portales web de las fiscalías locales anunciaron simultáneamente estar en mantenimiento del sistema, un cobarde intento de ocultar, de borrar las huellas. Pero el huracán ya era imparable. El silencio institucional había sido hecho añicos, y esto era solo el primer disparo. 13:44. Fue el momento en que el video del enfrentamiento Harfuch-Rocha cruzó oficialmente la frontera de la política para convertirse en un fenómeno nacional. 5 minutos, 280,000 visualizaciones. 1 hora, millones de visualizaciones. El hashtag Rocha protege al narco dominaba todas las plataformas: X, TikTok, Instagram, Facebook. Esto ya no era una historia de los medios, era la historia del pueblo. Miles de ciudadanos se convirtieron en periodistas, comentaristas, jueces. Los memes explotaron como un virus. Un meme mostraba a Rocha escondido detrás de un escritorio, con la leyenda: "Cuando el narco llama, algunos políticos apagan las cámaras". Otro meme retrataba a Harfuch de pie, heroico. Esto no es política, es justicia. Mientras el mundo virtual juzgaba a Rocha, en el mundo real, él huía. Rodeado de asesores con el rostro pálido como la cera, Rocha se abrió paso hasta el estacionamiento, sin responder a los gritos de la horda de reporteros. Se metió en una sub negra con placas oficiales y desapareció en el caótico tráfico de la Ciudad de México. 15:11. Un débil comunicado de prensa fue publicado en las redes sociales del equipo de Rocha. Rechazo categóricamente todas las acusaciones sin fundamento. El mensaje se hundió, ahogado por decenas de miles de comentarios sarcásticos, capturas de pantalla del informe y memes burlones. Y entonces, sucedió lo que la facción de Rocha más temía. El informe secreto, la bomba, que Harfuch solo había activado parcialmente, fue filtrado en su totalidad. El medio independiente, Zona 0 MX, publicó las 47 páginas completas del informe en formato PDF. Todo México contuvo la respiración. Los detalles en el interior eran más aterradores de lo que Harfuch había revelado. Grabaciones de llamadas interceptadas, con las voces nítidas de funcionarios conspirando con criminales. Mapas de reuniones secretas, geolocalizadas por GPS que tuvieron lugar en lugares seguros. Registros de transferencias bancarias desde cuentas gubernamentales a empresas fantasma y de ahí a paraísos fiscales en Panamá y Belice. La periodista Itzel Ríos tuiteó: "Estamos ante una revelación que sacude los cimientos. Esto no es un informe más, es un espejo que refleja el rostro podrido de todo un país". La conversación había abandonado el Congreso. Se extendió a las universidades, donde estudiantes y profesores detuvieron todo para analizar cada línea del expediente. Resonó en los cafés, en los autobuses, se convirtió en el tema de cada cena familiar. El informe se convirtió en el documento más buscado y, para la clase dirigente, en el más temido. Reveló una verdad horrible. 57 denuncias ciudadanas en Sinaloa, todas con pruebas claras, fueron deliberadamente archivadas entre 2020 y 2024. Datos de geolocalización confirmaron que al menos 11 operadores de alto nivel del cártel de Sinaloa entraron y salieron de la Casa de Gobierno de Culiacán más de 19 veces entre 2021 y 2023. Algunos permanecieron por horas. No existe ningún registro oficial de estas visitas. Una red de empresas fantasma recibió más de 74 millones de pesos en contratos de consultoría de seguridad del gobierno. Todas estaban vinculadas a testaferros de conocidos capos del narco. Al final del informe, una advertencia de la Inteligencia Federal estaba escrita en mayúsculas, como un martillo final. La omisión no es casual. La inacción sistemática configura un patrón de complicidad. En Culiacán, las calles no estaban en caos, pero estaban cubiertas por un silencio denso y desconfiado. Los ciudadanos colgaron pancartas virtuales en las redes sociales con el mismo lema: "No fue omisión, fue traición". México, una vez más, se vio obligado a mirar directamente al monstruo que durante tanto tiempo había fingido no ver. Apenas 48 horas después del terremoto en el Congreso, la Fiscalía General de la República se vio obligada a actuar. Se emitió un comunicado frío y seco. Se reabrirán 16 expedientes de investigación cerrados relacionados con el crimen organizado y la presunta complicidad de funcionarios en Sinaloa, Sonora y Veracruz. No habrá excepciones. La maquinaria judicial, oxidada y lenta, comenzaba a moverse bajo la inmensa presión de la opinión pública. Y fue entonces,
Mientras el país servía, cuando Omar García Harfuch, en una entrevista exclusiva en el Canal 11, lanzó la frase que quedaría grabada para siempre en la historia de México. Mirando directamente a la cámara, sin dudarlo, declaró: "Los criminales de corbata son más peligrosos que los que empuñan un arma". La frase explotó como una bomba atómica. Ya no era una frase, era una verdad, un llamado a las armas. Fue pintada en las paredes, impresa en camisetas, coreada en protestas. Se convirtió en un mantra que exponía el verdadero rostro de un poder podrido. En menos de 6 horas, el audio de esa declaración tuvo más de 3.2 millones de reproducciones. Mientras tanto, en los tribunales federales comenzaron a emitirse citatorios. Exfuncionarios, testigos clave, algunos intentaron huir del país, otros llamaron frenéticamente a los abogados más caros, pero el engranaje de la justicia, aunque lento, había comenzado a aplastarlos. El colapso de Rubén Rocha Moya fue como una película a cámara lenta. Legisladores de su propio partido, Morena, comenzaron a evitar mencionar su nombre. Portavoces del partido cancelaron abruptamente las entrevistas. Publicaciones antiguas en redes sociales elogiando a Rocha fueron eliminadas sigilosamente. El silencio se convirtió en su nueva sentencia. Los grandes medios de comunicación, siempre cautelosos, ahora también le dieron la espalda. Los titulares de los periódicos más importantes gritaban sin piedad: "Silencio criminal. El informe que Morena no quiso leer. Rocha en el ojo del huracán". El 12 de mayo, en la Plaza del Zócalo de la capital, más de 40,000 personas se reunieron en una vigilia por las víctimas de la violencia. En medio de un mar de velas y fotografías de desaparecidos, un grito resonó: "¡Quiten el fuero!". El mismo día, en Culiacán, los estudiantes marcharon con una pancarta: "El narco ya no gobierna". El poder político estaba completamente desconectado de la indignación social, y esta vez la gente ya no tenía miedo. Empezaron a señalar, a nombrar, incluso dentro del Ejército y la Guardia Nacional, fuerzas conocidas por su hermetismo, el apoyo a Harfuch comenzó a extenderse. Frases como "la omisión es una forma de traición" o "los silencios también matan" aparecieron en los estados de WhatsApp, en canales internos de comunicación. Era un mensaje tácito pero claro: las tropas respaldan a Harfuch. El 14 de mayo, Harfuch regresó al Congreso. Esta vez no trajo un informe, trajo la memoria. "Hoy no he venido a señalar a personas", dijo. "He venido a recordarle a este país por qué hemos perdido tanto". Y por primera vez en años, todo el salón se puso de pie y aplaudió al unísono. Un aplauso sin divisiones, sin miedo. El pacto de silencio finalmente se había roto. El reloj marcaba las 13:07. Harfuch se giró por última vez, mirando directamente al salón ahora silencioso. Lanzó su última frase, como un martillazo final al ataúd de un sistema: "Busquen a quienes se quedaron callados cuando más se necesitaba hablar". Ni un aplauso, ni una respuesta, solo silencio. Pero era un silencio diferente, no el de la complicidad, sino de aquellos que han sido desenmascarados. En ese instante, no solo cayó un político, cayó todo un sistema. El pacto invisible, el apretón de manos bajo la mesa entre el poder y el crimen, finalmente había sido nombrado y destrozado a la luz del día. Afuera, una mujer con la foto en blanco y negro de su hijo desaparecido colgada al pecho, detuvo a Harfuch. Lo miró a los ojos con la voz temblorosa pero firme: "Gracias por no callar". Harfuch le puso una mano en el hombro, su voz ahora la de toda una nación cansada. Ahora ya nadie puede callar. Ya es demasiado tarde para el miedo. La batalla en el Congreso podía haber amainado, pero otra tormenta, aún más terrorífica, apenas comenzaba. Jueves 8 de mayo, 2 de la mañana con 14 minutos. Guadalajara. Mientras la Ciudad de México seguía convulsionada por el terremoto político, en Guadalajara, a 500 kilómetros al oeste, un mensaje encriptado rompió el silencio de la noche. Confirmado: cargamento de más de 11 millones de dólares de cocaína interceptado en la frontera. Inmediatamente se activó una operación secreta, sin sirenas, sin reflectores. Un convoy de la Guardia Nacional, equipos tácticos del Ejército, Sedena y agentes de élite de la Secretaría de Seguridad, SSPC, se deslizaron como fantasmas por las avenidas desiertas. El objetivo: un almacén industrial en el este de la ciudad, con el nombre de Servicios Integrales de Paquetería. Una tapadera perfecta, pero el equipo de Harfuch lo había estado vigilando durante semanas, gracias a satélites, escuchas desde Texas y una llamada anónima que proporcionó la contraseña.
El cargamento negro llega con la luna llena. 2 de la mañana con 43 minutos. La puerta de acero del almacén fue volada con explosivos. Dentro, un silencio espeso, solo roto por el eco de las botas y las respiraciones contenidas. Bajo la luz parpadeante de un fluorescente, apareció una escena increíble. 60 barriles metálicos estaplantados, disfrazados de contenedores de químicos. Los expertos realizaron una prueba rápida. El resultado los dejó atónitos. 3.6 toneladas de heroína negra y metanfetamina cristalina, valoradas en más de $180 millones en el mercado negro. Era el cargamento más grande incautado en Jalisco en años. Pero lo más aterrador no era la cantidad, era la precisión, el silencio de todo el sistema. No había un solo guardia, ninguna resistencia, como si alguien lo hubiera sabido de antemano y hubiera limpiado la escena, dejando solo el regalo. ¿Quién estaba detrás de una estructura invisible que operaba a plena vista del gobierno? Mientras el equipo de registro trabajaba, otro equipo ya estaba en acción. 3:12 de la madrugada, Torre 7, complejo residencial de lujo Punta Real. Las cámaras térmicas confirmaron el objetivo. Un hombre en bata, sentado frente a un portátil. El equipo de élite irrumpió por el sótano, silencioso como fantasmas. El arresto se produjo en segundos, ni un disparo, ni un grito. Jesús Alfredo Herrera Godoy, alias El Canelo, había sido capturado. No era un sicario. Su expediente no tenía sangre, solo números. El Canelo era un exbanquero, un genio financiero, un maestro de la evasión fiscal. Era el arquitecto invisible de la red logística del cártel Jalisco Nueva Generación. Coordinaba las rutas, los pagos, el lavado de dinero, convirtió las rutas de autobuses escolares en canales de distribución de droga y las pipas de agua en vehículos para transportar droga líquida. En su teléfono móvil, bloqueado con reconocimiento facial, había un tesoro valorado en miles de millones de dólares. Mapas, nombres en clave, transacciones, todo el sistema nervioso de un imperio criminal comprimido en 6 gigabytes de datos. Pero el descubrimiento más importante no estaba en el teléfono. Estaba en una libreta de cuero negro, escondida bajo una loseta del suelo. En su interior no había palabras. Había códigos alfanuméricos, coordenadas y símbolos que solo las mentes más brillantes podrían descifrar. Esa libreta no era un libro de contabilidad, era el mapa cerebral de un imperio criminal federal y acababa de caer en manos de Omar García Harfuch. La confesión de El Canelo, junto con el desciframiento de la libreta negra, desató una caja de Pandora aterradora. Confesó todo no por miedo, sino porque, según dijo, el sistema ya está roto, todos quieren salvarse. Trazó una vasta red logística, disfrazando la droga en envíos de exportación de mangos, aguacates y tomates orgánicos certificados, con una documentación impecable. Inmediatamente se lanzó la operación multinivel, un ataque simultáneo en múltiples frentes. En Tecate, Baja California, un almacén de ajos fue asaltado, resultando ser un laboratorio que producía 1.200 litros de metanfetamina líquida y 340.000 pastillas de fentanilo falso. En Riverside, California, la DEA y Homeland Security asaltaron un almacén lleno de precursores químicos importados de Vietnam, disfrazados de fertilizantes. En San Diego, Phoenix y El Paso, 6 operadores clave del CJPNG en Estados Unidos fueron arrestados gracias a grabaciones de audio interceptadas. Una frase lo sentenció: confírmalo con Alfredo primero, él tiene la última palabra. Pero el ataque más devastador no fue contra los sicarios, fue contra los cómplices de traje y corbata. Domingo, 11 de mayo, Raúl N., el Rulo, un ingeniero civil y contratista de obras públicas, fue arrestado en un café de lujo. Había lavado millones de dólares del narco a través de contratos para construir carreteras y escuelas fantasmas. Ernesto G., director de proyectos urbanos del Ayuntamiento de Zapopan, fue arrestado en su casa. En su poder se encontró un servidor con correos electrónicos encriptados y facturas relacionadas con 38 empresas fantasmas. El mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, congeló 41 cuentas bancarias de constructoras, desarrollos turísticos y despachos contables. El nuevo rostro del crimen había sido revelado. No sicarios tatuados, sino ingenieros, burócratas y contadores con títulos universitarios que firmaban convenios con la mano izquierda y recibían dinero sucio con la derecha. Lunes, 12 de mayo. El golpe final y decisivo fue contra el corazón financiero del imperio. Piso 11, Torre Forum, el distrito financiero más lujoso de Guadalajara, sede del despacho contable Métrica Capital. Pero no era un despacho, era una fortaleza.
La sala de juntas estaba blindada acústicamente. Los peritos encontraron 18 discos duros con datos de transacciones por miles de millones de dólares. Más de 250 contratos firmados con sellos de agencias gubernamentales, muchos de ellos firmados por funcionarios que el Canelo ya había delatado. Y lo más aterrador, una terminal bancaria privada oculta en una habitación secreta que permitía realizar transacciones en tiempo real a Panamá, Emiratos Árabes, todo bajo el nombre de una fundación de ayuda médica para niños que no existía. Harfuch, de pie en medio de la escena del crimen, declaró a la prensa: "Esto no es solo un caso de crimen organizado, es una operación sistémica. Apenas estamos levantando la alfombra". Los días siguientes fueron un torbellino imparable. La DEA solicitó formalmente la extradición de El Canelo, adjuntando 400 páginas de pruebas de los contratos fraudulentos entre sus empresas y los municipios mexicanos. La FGR realizó 16 redadas simultáneas, arrestando a exalcaldes y funcionarios de catastro que habían vendido las tierras de la nación al crimen. Descubrieron que al menos 14 campañas políticas habían sido financiadas por esta estructura criminal. El narco ya no compraba votos, fabricaba candidatos. En menos de 5 días, la operación de Harfuch había desmantelado la columna vertebral financiera y política del CJNG en 5 estados. Más de 114 cuentas bancarias fueron bloqueadas. Decenas de funcionarios y empresarios fueron arrestados. "No estamos combatiendo un cártel", declaró Harfuch. "Estamos extirpando un gobierno paralelo que se disfrazó de legalidad". Y finalmente, el golpe de gracia vino de Washington. Sábado, 17 de mayo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, publicó su nueva lista negra. Fundaciones, consorcios agrícolas, empresas de tecnología, todos vinculados a la red de lavado de dinero de El Canelo. 190 millones de dólares en activos fueron congelados. 4 bancos internacionales fueron puestos bajo investigación. El imperio económico del CJNG, una estructura que parecía invulnerable, se derrumbó no por las balas, sino por los documentos, las firmas de unos pocos que se atrevieron a mirar detrás de las licencias legales y los nombres respetables. Solo en 2023, su maquinaria había blanqueado más de 20 millones de dólares en dinero sucio a través de un laberinto de contratos públicos. Su arma: empresas fantasma, entidades legales sin un solo empleado real, pero con la capacidad de ganar lucrativas licitaciones gubernamentales. Su red era un pulpo gigante, con sus tentáculos invisibles llegando a todas partes, desde las oficinas de los ayuntamientos y los nodos aduaneros críticos, hasta algo tan aparentemente inocente como las flotas de autobuses escolares concesionados. Todo se operaba desde una oficina secreta en Zapopan, una fortaleza de discreción donde cada rastro era meticulosamente borrado, cada transacción diseñada para ser imposible de rastrear. La detención de El Canelo no fue solo la captura de un criminal, fue una incisión quirúrgica que cortó el sistema nervioso central del cártel Jalisco Nueva Generación. El golpe fue devastador no solo por lo que sabía, sino por cómo operaba. Sin violencia, sin ostentación, pero con una precisión contable glacial que desafiaba y se burlaba de todo el sistema financiero del Estado mexicano. Pero la pregunta más grande seguía en el aire. ¿A dónde habían ido esos contratos diabólicos? ¿Qué nombres poderosos había movido él como peones en su tablero de ajedrez criminal? Mientras los agentes federales luchaban con toneladas de drogas incautadas, abrumados por la escala del imperio físico, un oficial de inteligencia, en un polvoriento almacén, encontró la respuesta. No estaba en un ordenador, ni en un disco duro. Era algo más clásico y mucho más aterrador. Una libreta de cuero negro. Estaba ingeniosamente escondida dentro de una vieja caja de herramientas Stanley, bajo una loseta suelta del suelo, un lugar que nadie sospecharía. Cuando el oficial la abrió, no encontró números de contabilidad ordinarios. Encontró el lenguaje del diablo. Las páginas estaban repletas de complejos códigos alfanuméricos, rutas encriptadas con simbología privada, sellos de identificación fiscal de empresas fantasma y símbolos que solo los iniciados podían entender. Cada línea era una pista, cada carácter era una puerta a otro secreto. Coordenadas GPS, no solo ubicaciones, sino puntos de encuentro secretos, almacenes ocultos. Iniciales, no al azar, sino las iniciales de políticos, jueces, oficiales de policía. Fechas, cotejadas con los horarios de vuelos charter privados y matrículas de vehículos aparentemente normales. Y luego, el golpe mortal.
Una sección de la libreta hacía referencia directa a almacenes gemelos en Baja California. Trazaba operaciones perfectamente sincronizadas entre ciudades fronterizas estratégicas, Ensenada, Tijuana y Mexicali. Esto no era una operación aislada, era una red federal, una maquinaria perfectamente engrasada que operaba como una sola entidad. 7:22 de la mañana. Se descifraron los primeros datos de la libreta negra. Inmediatamente se dio una orden. 3 redadas simultáneas se activaron en el norte del país, asestando un golpe de martillo a las ramas de la red. La libreta negra no solo expuso operaciones, expuso toda la arquitectura cerebral de un imperio. Era el plano de un gobierno en la sombra. Y la pregunta que heló la sangre de los investigadores fue, ¿qué otras ciudades, qué otros nombres están marcados con esa tinta invisible y mortal dentro de estas páginas? La casa acababa de empezar de verdad. En la fría sala de interrogatorios, el Canelo no mostraba miedo. Se sentó allí, tranquilo, casi relajado, como un profesor a punto de empezar su clase. No fue torturado, no fue presionado. Empezó a hablar y una vez que empezó, no se detuvo. No por miedo, sino por una razón mucho más aterradora. El sistema ya está roto, dijo con una media sonrisa sarcástica. Todo el mundo quiere salvarse, y yo soy el mejor salvándome. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, fue un último acto de poder, una demostración de una mente superior. No solo confesó, estaba redibujando para los investigadores el mapa detallado de su obra maestra, el mapa logístico. Trazó una ruta de la seda de la droga que se extendía desde Guadalajara hasta Caléxico, serpenteando a través de Tepic, Culiacán, Hermosillo y San Luis Río Colorado. Una red tan compleja que ninguna agencia había sido capaz de imaginarla. El arte del camuflaje. Sonrió al contar cómo la droga se escondía en envíos de exportación de productos orgánicos certificados. Mangos jugosos, semillas de chía saludables, aguacates cremosos y cajas de tomates rojos brillantes, todo se convertía en portadores de la semilla de la muerte. ¿Los documentos de aduanas? Perfectos, enfatizó. Los camiones salían de una empacadora legal en Tlajomulco. Pasaban las inspecciones sanitarias más estrictas gracias a códigos QR sofisticadamente falsificados y eran recibidos por empresas fantasma en el sur de California como socios comerciales respetables. Precisión milimétrica. Describió cómo cada ruta estaba calculada para evitar todo riesgo. ¿Qué gasolineras eran seguras? ¿Qué curvas eran puntos ciegos para las cámaras federales? ¿Qué puestos de control habían sido negociados de antemano con oficiales corruptos? Era una sinfonía de corrupción y eficiencia. Pero su confesión final fue una auténtica bomba. La red ya no responde a un solo jefe, declaró. Todos quieren salvar su parte. Era la señal del colapso. Un barco gigante se hundía y las ratas intentaban saltar. Para demostrar su buena fe y para conseguir un trato mejor, Canelo aceptó cooperar plenamente. Lo entregó todo. Nombres de políticos, códigos de cajas fuertes secretas, contratos digitales encriptados que contenían pruebas irrefutables. Fue el colapso desde dentro de una estructura que había operado sin problemas, intocable, durante más de 6 años. Y a medida que los nombres empezaban a salir, otra pregunta flotaba en el aire, pesada y aterradora. ¿Cuántos otros en el aparato estatal conocían esta red? ¿Y por qué guardaron silencio durante todo este tiempo? En la madrugada del viernes 9 de mayo, basándose en las confesiones del Canelo y los códigos descifrados de la libreta negra, se lanzó una operación sin precedentes, la Operación Multinivel. No fue una redada aislada, fue un ataque simultáneo, un golpe de martillo asestado en 3 puntos estratégicos al mismo tiempo, una demostración de coordinación absoluta entre el Ejército Mexicano, Sedena, la Secretaría de Seguridad, SSPC, y las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, DEA y Homeland Security. Frente 1. Tecate, Baja California. 04:33 de la madrugada. En una remota finca agrícola, equipos militares mixtos de élite irrumpieron en una instalación que aparentaba ser una empacadora de ajo orgánico, pero el penetrante olor a químicos lo delató todo. Dentro no había ajo. Era un laboratorio industrial que producía muerte. Más de 1.200 litros de metanfetamina líquida lista para cristalizar. 340.000 pastillas de fentanilo falso, sofisticadamente prensadas bajo la marca del analgésico Oxycontin, suficientes para matar a la población de una ciudad pequeña. Una prensa hidráulica industrial con capacidad de producir 10.000 pastillas por hora. Era una fábrica del diablo, operando bajo la apariencia de agricultura limpia. Frente 2. Guadalajara, Jalisco. Simultáneamente, otra redada se centró en una ubicación dentro de la ciudad.
Los agentes descubrieron un sótano secreto conectado a un túnel de ventilación con un sistema de refrigeración química especializado. Dentro se encontraba el Centro de Investigación y Desarrollo del Imperio. Reactores de síntesis química avanzados, decenas de barriles con residuos tóxicos, el subproducto del proceso de producción de drogas, pinas de documentos de exportación falsificados con números de identificación fiscal aún activos, listos para legitimar cualquier envío. Frente 3. Riverside, California. Simultáneo. Al otro lado de la frontera, agentes estadounidenses sellaron un almacén lleno de precursores químicos importados de Vietnam, hábilmente disfrazados de fertilizante natural. La operación multinivel expuso una verdad aterradora. No se trataba de una red criminal regional, era una corporación criminal transnacional. Estaba organizada jerárquicamente, aplicaba alta tecnología e ingeniería, con un nivel de ingeniería criminal asombroso. Estaba protegida, resguardada y hasta ese día, intacta. Una maquinaria así no puede funcionar sola. Necesita dinero, mucho dinero. Necesita ciencia, necesita logística y lo más importante, necesita el silencio institucional. ¿Quién la financió? ¿Quién hizo la vista gorda? Y el efecto dominó acababa de empezar. El colapso de El Canelo y la información de la operación multinivel desencadenaron otra serie de redadas por parte de la DEA y los US Marshals en suelo estadounidense. En San Diego, Phoenix y El Paso, fueron arrestados 6 operadores clave del CJNG, entre ellos 2 ciudadanos mexicanos con residencia legal y una pareja colombo-mexicana especializada en transferencias de criptomonedas. La prueba irrefutable provino del programa de escuchas Pegasus 2. Una grabación del 15 de abril selló su destino. Una voz se escuchó desde un teléfono satelital. Confirma con Alfredo antes de mover las semillas. El Canelo tiene la última palabra. La conexión directa entre la red internacional y el cerebro en Guadalajara quedó establecida. Pero el mayor shock aún estaba por llegar. Un ordenador incautado en un apartamento de lujo en Mission Valley reveló transferencias por valor de más de $14 millones en solo 8 meses. El dinero se movía a través de un complejo laberinto entre Panamá, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, todo ello blanqueado a través de una cadena de fundaciones benéficas y empresas de innovación agrícola. La investigación cruzó fronteras, identidades falsas, y llegó a las embajadas. Una operación criminal local resultó ser una trama multinacional de blanqueo de dinero y narcotráfico, de una escala y sofisticación asombrosas. Cuando estas grabaciones se hagan públicas, ¿cuántos nombres saldrán a la luz? ¿Y cuántos de ellos serán protegidos por el poder político? Sábado, 10 de mayo, 06:10 de la madrugada. El traslado de El Canelo desde la prisión ordinaria de Puente Grande a una base militar secreta en El Salto no fue una medida rutinaria, fue una orden directa de Omar García Harfuch. Protección militar directa, escolta aérea, vigilancia 24/7. La razón era sencilla. El Canelo era ahora el testigo más valioso y también el objetivo más codiciado. Lo que estaba a punto de revelar podría derribar más de un nivel del Estado, y no los decepcionó. En las primeras 36 horas bajo custodia federal, el ex jefe de logística del CJNG habló sin parar. No solo habló, proporcionó pruebas, documentos, correos electrónicos, contratos. Detalló una red empresarial de más de 27 entidades legales activas repartidas por Jalisco, Querétaro, Baja California y Nuevo León. Todas estas empresas estaban vinculadas a licitaciones públicas en el periodo 2021-2024. Los nombres que reveló temblaron a los investigadores. 3 conocidos empresarios de la construcción, 2 diputados locales en activo, un exsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Nayarit y al menos 6 contadores públicos certificados. Todos ellos trabajaban en perfecta sincronía, como una orquesta de la corrupción. Triangulaban recursos, firmaban contratos inflados y luego blanqueaban los beneficios a través de fundaciones medioambientales verdes con acuerdos internacionales. La confesión de El Canelo no solo rompió el silencio del AMPA, derrumbó el muro que protegía una economía paralela, una economía legalizada por el propio Estado. ¿Qué sucede cuando el crimen organizado y el sector público firman el mismo cheque con la misma mano? Domingo, 11 de mayo, 7:45 de la mañana. En un lujoso café de una cadena internacional en la Avenida Patria de Zapopan,
agentes encubiertos de la Fiscalía General de la República actuaron. Raúl N., el Rulo, un ingeniero civil, contratista de obras públicas, fue arrestado mientras saboreaba su capuchino. Su rostro nunca había aparecido en los expedientes criminales, pero su nombre figuraba en 121 contratos de urbanización adjudicados por los municipios de Tlajomulco, Tonalá y Tepic. Ninguno de esos contratos fue auditado. El Rulo no solo construía calles, blanqueaba millones de pesos en efectivo procedentes de la metanfetamina utilizando empresas de construcción sin empleados, camiones alquilados y cuentas en cooperativas de ahorro. Había transferido hasta 3.4 millones de pesos al mes a una empresa fantasma, registrada a nombre de su hermana, una asistente administrativa en la Oficina Local de Bienestar Social. Horas después, cayó el segundo dominó. Raúl N.E., director de proyectos urbanos del Ayuntamiento de Zapopan, fue arrestado en su domicilio en la colonia Chapalita. En su casa, los peritos encontraron un servidor externo con correos electrónicos encriptados y facturas digitales vinculadas a una red de 38 empresas bajo investigación. Fueron los primeros nombres públicos de una lista negra que ya circulaba por las agencias federales. Una lista que conectaba el narcotráfico, la corrupción municipal y la simulación empresarial con la fluidez de una única operación contable. El mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló otras 41 cuentas bancarias. Los detenidos no eran sicarios, eran burócratas, ingenieros, administradores. Eran personas con títulos universitarios y trajes planchados que firmaban convenios con la mano izquierda y con la derecha depositaban dinero en efectivo bajo el radar de la hacienda pública. Era el nuevo rostro del crimen, silencioso, técnico y perfectamente integrado en el Estado. ¿Cuántos otros construyeron escuelas, pavimentaron calles y al mismo tiempo financiaron las rutas de la droga hacia Estados Unidos? Lunes, 12 de mayo, 4:42 de la tarde. Distrito Financiero de Andares, Zapopan, el epicentro del poder y el dinero. Mientras los ejecutivos salían de sus oficinas, una fuerza de asalto compuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SSPC y miembros del Ejército irrumpió en el piso 11 del edificio Torre Forum. Era la sede del despacho contable Métrica Capital SC. Pero no era un despacho contable, era el corazón financiero, la sala de operaciones central del CJNG para transacciones empresariales, blanqueo fiscal y compra de activos ilegales. El registro, ordenado por un juez federal, no solo reveló cifras, reveló el núcleo de todo un sistema. En una sala de juntas sellada con blindaje acústico, los peritos encontraron 18 discos duros y 6 ordenadores portátiles en funcionamiento, más de 250 copias de contratos firmados con sellos de agencias municipales, estatales y organismos autónomos, algunos a nombre de empresas ya disueltas, otros compartiendo dirección con oficinas gubernamentales. En una caja fuerte oculta tras un panel de madera móvil, encontraron documentos contables sellados por exfuncionarios del Área de Desarrollo Urbano de Guadalajara, Zapopan y Bahía de Banderas. 3 de esos exdirectores habían firmado autorizaciones para desarrollos turísticos fantasma en zonas protegidas, proyectos que nunca se construyeron pero que movieron más de 600 millones de pesos. Uno de los contratos más llamativos estaba firmado por un ex subsecretario de Estado y visado por un notario que actualmente ocupa un escaño como diputado federal. La red no solo incluía empresarios y criminales, involucraba estructuras completas de poder político, legal y financiero. Y el hallazgo más alarmante, una terminal bancaria privada instalada en una habitación oculta que permitía operar movimientos financieros simultáneos en tiempo real entre cuentas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y la Ciudad de México. Todo bajo el nombre de una fundación de asistencia médica infantil que en realidad no tenía ni consultorio ni niños. Desde esa lujosa oficina se operaba un modelo económico criminal no con armas, sino con firmas, licencias, sellos y relaciones públicas. El CJNG no solo se infiltró en las calles, se incrustó en los despachos, en los comités de obras y en las salas de licitación, con corbata, sin tatuajes, sin pistolas, pero con poder real. Al salir del edificio acordonado, Harfuch dijo a la prensa: "Esto no es solo un caso de crimen organizado, es una operación sistémica, y apenas estamos levantando la alfombra". ¿Cuánto tiempo más el Estado mexicano miró hacia otro lado mientras el dinero fluía, con firma oficial? La tormenta continuó arrasando. Martes, 13 de mayo. La DEA solicitó formalmente la extradición de El Canelo, adjuntando más de 400 páginas de pruebas de los contratos entre sus empresas fantasma y los municipios mexicanos. La solicitud puso al gobierno mexicano en un dilema. ¿Se atreverían a dejar que un tribunal extranjero juzgara su propia pudredumbre? Miércoles 14 de mayo. Se realizaron otras 16 redadas simultáneas.
Cayeron 2 exalcaldes y 3 exfuncionarios de catastro. En casa de un exdirector de licencias, que actualmente era coordinador de campaña de un candidato a diputado federal, encontraron sobres con dinero en efectivo sellados con logotipos de partidos y contratos de arrendamiento con cifras alteradas. Se descubrió que al menos 14 campañas políticas habían sido financiadas desde esta estructura criminal. El narco ya no compraba votos, fabricaba candidatos. Jueves, 15 de mayo. En menos de 5 días, Omar García Harfuch había convertido una redada en un almacén en la mayor ofensiva contra la corrupción político-criminal de la historia reciente del país. Más de 114 cuentas bancarias bloqueadas, decenas de funcionarios, notarios, directores y hasta una diputada suplente arrestados. Todo se derrumbó como un castillo de naipes. No estamos combatiendo un cártel, estamos extirpando un gobierno paralelo que se disfrazó de legalidad. Pero el CJNG no estaba muerto. Se estaba reconfigurando, buscando nuevas rutas. Harfuch respondió con el Cerco Táctico Nacional, una campaña implacable para impedir que el monstruo renaciera. Y el golpe final, el golpe financiero definitivo, vino de Washington. Sábado 17 de mayo, la OFAC publicó su nueva lista negra. 5 fundaciones, 4 consorcios agrícolas, 2 empresas de tecnología, todos expuestos como parte de la red de blanqueo de dinero de El Canelo. Más de 190 millones de dólares en activos fueron congelados en todo el mundo. 4 bancos internacionales fueron puestos bajo investigación. Una estructura de papel que parecía invulnerable, pero que se derrumbó con nombres, cifras y firmas. ¿Puede un cártel sobrevivir cuando su dinero deja de fluir? ¿O es justo ahí donde empieza a morir de verdad? Domingo 18 de mayo. 3 empresas más cerraron sus operaciones en silencio, oficinas vacías, páginas web desactivadas, socios desaparecidos. El modelo narcoeconómico de El Canelo no cayó con disparos, sino con documentos, cuentas y confesiones. Cayó porque alguien, por fin, se atrevió a mirar detrás de las licencias legales, los contratos públicos, los nombres respetables. Lo que Harfuch y su equipo demostraron no fue solo que se puede capturar a un operador clave del CJNG. Demostraron que el crimen organizado moderno no se derrota solo con armas, sino con inteligencia, estrategia quirúrgica y voluntad política real. El enemigo no siempre lleva pasamontañas. A veces lleva traje, firma convenios y habla en ruedas de prensa. Este caso no es un final, es una advertencia. ¿Cuántas veces hemos convivido con estructuras criminales disfrazadas de progreso? ¿Cuántas veces más vamos a mirar hacia otro lado? La guerra no ha terminado, apenas ha comenzado. Y se está librando no en campos de batalla lejanos, sino quizá en tu propia ciudad, en los contratos que se firman en nombre de tu futuro.